Actualmente tenemos la falsa creencia de que cada quien dice lo que desea y nadie le impone nada. Pero en los hechos más recientes, en el contexto del paro y el estallido social colombiano, se han marcado unas pautas que demuestran lo contrario, motivo por el cual es necesario conocer nuestra historia para no repetirla de nuevo. El colonialismo se dio por la colonización territorial realizada por el Imperio Europeo, por lo que la descolonización fue lo que le dio fin a la posesión territorial. Sin embargo, sobrevivió otro tipo de colonización, la del ser, saber y poder, que tienen más influencia debido a que nos culturizan para imitar y seguir comportamientos globales, no los locales. Así pues, la colonialidad del poder, según Jules, parte del hecho de que se acepta la jerarquía impropia de razas y de poder económico y social de los territorios. Por su parte, la colonialidad del saber, según Foucault, hace ver el racismo como una forma de guerra social de razas. Además, bajo una mirada de Castro Gómez, el conocimiento ya no tiene como fin último la comprensión de las conexiones ocultas entre las cosas, sino la descomposición de la realidad en fragmentos con el fin de dominarla. Finalmente, la colonialidad del ser habla de que es el ser gente de bien, lindo, indio, vándalo o subdesarrollado, con el apoyo de la religión, la ciencia y la educación, intentando domesticar nuestra voluntad. Las estatuas han sido un alimento constante en muchas culturas y sociedades, pues estas permiten la imitación de un modelo real y evocar diferentes dioses, personajes o conceptos como la libertad y la justicia. Dentro de lo contemporáneo, las estatuas representan la esencia, ideología, ímpetu e historia de un autor o personaje. Fue así como los pueblos Mixtec, en el marco del paro nacional, buscando resignificar su historia por medio de la erradicación de esa esencia, ideología e ímpetu impuesto, derribaron este tipo de simbologías e iniciaron un llamado a la descolonización histórica, educativa, étnica y demás. Lo anterior es muy importante entendiendo que se envuelve dentro de la iconoclastia, la cual consiste en derribar monumentos que conmemoran a los gobernantes del pasado y da una dimensión histórica a las luchas del presente contra el racismo y la opresión. Quizás signifique incluso algo más que eso, pero es otra forma de oponerse a la gentrificación de nuestras ciudades que supone la metamorfosis de los distritos históricos en lugares cosificados y fetichizados. A diferencia de muchos casos, donde quiera que la iconoclastia de los movimientos de protesta sea auténtica, siempre generará reacciones indignadas. En su momento, los comuneros fueron tachados de vándalos, Gustave Courbet fue encarcelado y en cuanto a los anarquistas españoles, fueron condenados como feroces bárbaros, algo no ajeno a la realidad del contexto del paro nacional. El revisionismo histórico presupone que entre los historiadores o el público general existe una forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico y que hay razones para ponerlas en duda. Estas razones pueden ser de distinto tipo: la puesta de valor de nuevos documentos, el cambio de paradigma historiográfico o también el cambio de los valores de los que se observa el pasado. Lo anterior siendo de vital importancia en pro de entender el accionar detrás de los movimientos iconoclastas de los Mixtec. Este pueblo Mixtec es originario de América y habita en el sur de Colombia, más específicamente en el departamento del Cauca y en el municipio de Silvia, en lugares cercanos a la cordillera central de los Andes colombianos. Para algunos antropólogos, los Mixtec son originarios del territorio prehispánico del cacicazgo de Calambás, que hace parte de la Confederación Pubense, cuyo centro es la actual Popayán en el Valle de Pubensa y que llegaba hasta en el norte Santander de Quilichao, al sur hasta el río Moraz y en el oriente hasta los páramos y estribaciones orientales de la cordillera central. Con la conquista y la colonia, este cacicazgo desapareció y aquellos que se refugiaron en las estribaciones más lejanas fueron los que pudieron sobrevivir. Con las décadas, recibirían a otros Mixtec que huían de las zonas de tierra caliente, y a esto se les llamaría Nu Nachak, que significa nuestro gran fogón, y de esta mezcla de poblaciones vienen los actuales Mixtec. Desde la cultura Mixtec o guambiana, la tierra y todo lo que la compone es madre, y de manera tal, estos se identifican como los encargados de garantizar el equilibrio y la armonía entre naturaleza y ser humano, y desde su condición como primeros pobladores, adquirieron el compromiso de defenderla, protegerla, mantenerla y de velar por entregarla entera a la humanidad, considerándose como la autoridad ambiental. Sobre su historia prehispánica no existe un consenso entre los diversos investigadores, pero entre los asentados caucanos y campesinos de la región se cuenta que los Mixtec llegaron desde Ecuador y Perú como población servil o yanaconas traídos por los españoles. Esta teoría es basada en los registros del cronista Antonio de Herrera y según esta fuente fue Sebastián de Belalcázar que llegó a la región acompañado de indios de servicio. Los grupos indígenas del Valle de Popayán, dentro de los que se encuentran los Mixtec, resistieron fuertemente a la conquista española comandada por Belalcázar,
pero ya hasta finales del siglo XVI habían sido conquistados e incorporados en la estructura socioeconómica colonial que transformó drásticamente su cultura y desmovió demográficamente sus comunidades. De acuerdo a Bourdieu, la violencia simbólica es una apuesta conceptual que toma mucha fuerza en los sistemas de enseñanza en todos los ámbitos sociales, pero principalmente en el Estado, desde el cual se forman estructuras específicas de manipulación en pro de la dominación de los sistemas culturales. Es entonces cuando, por medio de la pedagogía análoga, se introducen condiciones arbitrarias para la sociedad. Según Bourdieu, la sociedad construye las subjetividades de las personas, por medio de interrelaciones estructuradas con múltiples variables que construyen la representación simbólica de las posiciones, posibilidades y prácticas culturales. Peña Collazos nos dice cuando llega algo extremo a la dinámica de la sociedad se impone su propia fuerza de forma oculta. Por su parte, Nietzsche propone el lenguaje le impone un orden diferente al mundo desde la concepción instrumental de la violencia simbólica por la que la voluntad determina qué es bueno o qué es malo. Daniel Hassmann nos plantea un escenario en el que los sujetos afectados por la falta de oportunidades se enfrentan a un mundo en el que para ellos todo está perdido. Por lo tanto, la única opción es luchar por satisfacer un instinto, puesto que no tienen esperanzas propias. Lo que hacen, lo hacen por los que vienen. La pedagogía del conflicto es un tema fundamental para las instituciones de educación, pues muestra cómo en vez de negar o tratar de eliminar el conflicto en nuestras vidas, debemos dirigirnos como objetivo principal a la reconstrucción y aclaración de la terminología del conflicto, pues este es entendido de manera equívoca, lo que hace que en diferentes sistemas educativos se evite o invisibilice. La pedagogía del conflicto es fuente dinamizadora de nuevas perspectivas de paz, donde el conflicto, la diferencia y la otredad son vistos como artífices de nuevas construcciones democráticas. Es así como desde la pedagogía del conflicto se busca trabajar para la enseñanza y la construcción de territorios de paz que sean pertinentes con la propia sustentabilidad del territorio. Es decir, no solo se enfoca al conflicto social, sino también al conflicto en relación al ambiente. Raúl Mejía nos menciona que para lograr esta transformación debemos romper con la tradición de un pensamiento político hegemónico que solo busca la aceptación de comprensiones únicas, invitándonos a abrirnos a comprensiones variadas de las diferentes situaciones conflictivas. Asimismo, y finalmente, todo este contexto puede observar desde la influencia de las corrientes de la educación ambiental de Patricia Aubé, ya que hay una gran influencia de una corriente holística con un enfoque analítico, racional, en el que se abordan realidades socioambientales, en las cuales influyen dimensiones personales que abordan la globalidad y la complejidad en el ser del mundo, teniendo en cuenta que lo global es holístico y envuelve la totalidad del ser en el desarrollo de cada persona con el medio que lo rodea, y fue por esto que los colonizadores utilizaron este tipo de corriente para demostrar su poderío ante los demás. Por otro lado, por el lado opuesto, vemos a los colonizados por medio de una corriente etnográfica, demostrando que desean descolonizarse y demostrando la importancia de su carácter cultural en relación con su medio ambiente, tratando de demostrar que el desarrollo endógeno se puede adaptar a otras culturas, pero sin estar encontradas por estas.